Pues buenas noches a todas y a todos los que estamos aquí reunidos en este cuento que vamos a llevar en este mes de abril, que es La Llorona, el agua clara, alimento de la vida creativa. ¿Quién nos va a coordinar este cuento? Pues ya la conocemos, ella es Mónica Cecilia López Padilla y cada encuentro que tenemos con ella le decimos qué es lo que ella ha estudiado, los diplomados que ha llevado, la experiencia que tiene, pero el día de hoy vamos a compartir un poquito la reseña que ella nos pone, donde dice que el cuento de La Llorona nos va a ayudar a encuadrar la creatividad que toda mujer tiene y que es una cualidad sumamente valiosa para nosotras y para nosotros también. Y nos advertirá cómo puede ser contaminada y el proceso para cuidarla, hacerla crecer, llevarla al exterior, evitando que se queden simples ilusiones. Todas nosotras, sobre todo el ser humano, es sumamente creativo y la mujer poéticamente podemos decir que utiliza el papel de la pluma, el planchar, el organizar, el tocar amorosamente una planta, el sostener en brazos a un bebé, el abrazar, el cuidar un matrimonio, el cuidar la propia vocación, educar. Todo entra dentro de la vida creativa. Pues voy a dejar entonces ya a Moni, que cariñosamente le decimos, para que ella siga adelante con este proceso del cuento de La Llorona. Bienvenida, Moni, por este compartir. Hola, Re, muchas gracias. Bueno, sí, ves, el día de hoy nos toca este cuento que es maravilloso y me imagino que en todos los países de América Latina al menos, lo conocemos bastante bien. Y justo el tema central de este cuento de La Llorona tiene que ver con la creatividad. Entonces, todo lo que vamos a analizar alrededor del cuento es en base a esta cualidad que efectivamente, como lo decía Rey, todos los seres humanos poseemos, ¿no? Que a veces escuchamos continuamente, no, es que yo no soy creativa, no es que a mí no me salen las ideas, no es que a mí no se me ocurre, ¿no? En realidad es un don que todos tenemos, pero hay situaciones que efectivamente bloquean este fluir de las ideas y poner en el mundo exterior lo que puede construir en un proyecto, así como lo decía Re también en una actividad, en una relación, en algo que podamos dar a los demás, ¿no? Y bueno, como saben, estos cuentos que hemos ido analizando desde ya hace 3 años, creo, o un poquito más, no recuerdo bien, están en el libro de Mujeres que corren con lobos. Si gustan al final, paso el link, tengo el libro en PDF para quienes no lo tengan. La verdad es que es enriquecedor ir analizando cada cuento y más que analizándolo es dejarnos tocar por él, ¿no? Y dejarnos tocar por todo lo que la autora maravillosamente ha ido, reconstruyó a lo largo de 20 años. Imagínense el trabajo enorme que hizo con este libro, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar con una pequeña introducción. Y dice más o menos así. Ok. Bueno, primero, la primera idea que Clarisa Pincola nos lanza es que la creatividad cambia de forma. No podemos decir que solamente tiene una manera de expresarse. Tiene todas estas formas todas estas y muchas más, ¿no? O sea, papel y pluma para la escritura, el cuidar una planta, el cantar, el saber bailar, el tejer, cuidar de una relación, ya sea de amistad, de entre hermanos, entre padres e hijos, etcétera, ¿no? O cuidar un hijo, criar a un hijo, también ahí es una forma de la creatividad, ¿no? O, dice Clarisa Pincola, armar una revolución, ¿por qué no? También requiere de esta gran cualidad, ¿no? O dar lo mejor de nosotras en nuestro trabajo de manera profesional a lo que nos dediquemos. Entonces, cada cosa que hacemos está impregnada de esta gran cualidad que es la creatividad y vamos pudiendo ver cómo
en cada cosa que los seres humanos hacemos, podemos darle este tinte de dar vida a algo, ¿no? Y dice Clarisa que la creatividad es como un espíritu deslumbrador que se nos aparece a todos, pero que no se puede describir. Si ustedes, ¿recuerdan alguno de los procesos creativos en los que han estado? Solamente es un tema de llegaron las ideas, lo plasmaste, fue ilógico pensar en todo aquello. Piensa en algún proyecto que has llevado a cabo. Fue ilógico al principio, pero luego logró tener forma. Pero cuando te dicen, ¿y cómo fue que se te ocurrió? Ahí decimos, pues la verdad es que no sé cómo, pero llegó, ¿no? A mí me dicen mucho, por ejemplo, en el trabajo en donde estoy en las mañanas, en un colegio teresiano, es que, Moni, ¿cómo se te ocurren las cosas? Y yo, pues no sé, solamente lo pienso y soy un desorden al principio, pero luego tiene pies y cabeza todo aquello que pongo en marcha y que luego enriquece a la comunidad en la que estoy, ¿no? Entonces es así, no lo podemos describir tal cual como sucede, pero creo que todos lo hemos experimentado en nuestras vidas, ¿no? Entonces dice aquí que todo acto creativo pertenece a la mujer salvaje, al río bajo el río, que fluye incesantemente hacia nuestra vida. Entonces, fuente de la creatividad, la mujer salvaje. Y que también en esta reflexión, Clarisa Pincola la llama el río bajo el río. Y ahorita vamos a ver por qué tiene como este nombre, ¿no? Dice también que la vida creativa no es la virtud, o sea, no es echaleganismo para desarrollar una habilidad, no se trata de eso, ¿sí? Más bien, fíjense bien, es el amor que le ponemos cuando hacemos las cosas. Es amar algo hasta el extremo de que todo lo que se puede hacer sea una creación. Fíjense qué bonito. O sea, cuando creamos algo, así le ponemos el alma, le ponemos todo lo que somos y le ponemos toda nuestra energía también. Y entonces no es solo algo mecanizado, es algo que va más allá como de lo que nos puede caracterizar en cualidades, ¿sí? Es algo que tiene espíritu en sí mismo, que tiene vida en sí mismo, que logra este trascender en las personas o que logra dejar una huella en lo que hagamos. Incluso, fíjense bien, si planchamos un cuello, dice Clarisa Pincola, incluso si planchamos un cuello, ahí estamos poniendo en marcha toda esta energía que puede ser una creación. O sea, he conocido a una persona genial para planchar, justo hablando de esta actividad, que era un tema de tabla que tenía a la falda, cuello que tuviera su blusa, estaba en perfecta condición y de verdad era una obra de arte ver a esta persona con esta forma tan característica de expresarse, ¿no? O sea, realmente la creatividad requiere todo el tiempo esto, la expresión en el mundo exterior de lo que somos capaces de hacer. Y entonces, dice Clarisa Pincola que la fuerza creativa, fíjense qué bonito esto me encanta, discurre por el terreno de nuestra psique buscando los huecos naturales, los arroyos que ya existen en nosotras. Dice, nosotras nos convertimos en sus tributarios, en sus cuencas, somos sus estanques, sus charcos, sus corrientes y sus santuarios. La fuerza creativa discurre por los lechos que tengamos, los innatos y los que cavamos. No tenemos que llenarlos, solo tenemos que construirlos. Qué bonito poder identificarnos como eso, poder decir de mí, soy una cuenca, ¿no? En donde esta fuerza creativa o esta fuerza para dar vida en lo que hago está disponible. Dice Clarisa Pincola, no tenemos que llenarlos de ideas, ni buscar, ni esforzarnos, más bien es disponernos para que esto que somos, la fuerza creativa, pueda hacer en nosotros maravillas, ¿no? A veces de verdad podemos
llegar a sorprendernos de las capacidades que podemos desarrollar y de las creaciones que podemos hacer. Así sea, fíjense, algo tan sencillo como dar una clase a un grupo de adolescentes, a un grupo de niños, preparar una comida, salir con tu pareja, estar en una reunión de amigas. Esto, si permites ser esto, un charco, un estanque, una cuenca, un tributario, un santuario, simplemente la fuerza creativa hará de las suyas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es muy importante que tengamos esa conciencia de que necesitamos disponernos, no llenarnos de, sino disponernos para que suceda la creación que tengamos que hacer, ¿no? La capacidad creativa de una mujer es su cualidad más valiosa. Se ve por fuera y se alimenta por dentro a todos los niveles, emocional, espiritual, psíquico, mental y económico. Es decir, en el mundo exterior es donde podemos expresar esta capacidad creativa, pero realmente la estamos nutriendo todo el tiempo por dentro, ¿no? Y justo hablando como en el tema de la disposición. Y entonces, el río de la mujer salvaje nos alimenta y nos convierte en unos seres que son como ella. Fíjense cómo nos define aquí Clarisa Pincola. Dadores, dadoras de vida en todo lo que hacemos, ¿no? Con este esquema más o menos, podemos explicar cuál sería como esto, ¿no? ¿Cómo es que la mujer salvaje nos alimenta si nosotros estamos en disposición? Tenemos nuestra alma, ¿no? Algunos dicen por el tema del animus que nuestra alma es masculina, pero en realidad creo que el alma de las mujeres es totalmente femenina, ¿no? Tiene esas cualidades. Y entonces, estamos tan conectadas con el alma salvaje, con el inconsciente colectivo, le llamaría Jung, que de ahí nos nutrimos, ¿sí? Para que se puedan generar ideas, pensamientos, proyectos y lo podamos llevar al exterior. El tema es que, fíjense bien, a veces el bloqueo en nuestra creatividad está en la conexión que tenemos con el alma salvaje o en nuestra capacidad para expresarlo en el mundo de arriba, es decir, en el mundo exterior, ¿sí? En las relaciones o con las personas o en el trabajo en donde estemos. Entonces, lo que vamos a analizar con el cuento, que en un ratito más vamos a la lectura, es justo esto. ¿Qué nos sucede cuando no recibimos o bloqueamos que el alma salvaje esté conectada con nuestra alma? ¿Qué sucede ahí, no? Pero también qué sucede cuando nuestra alma no logra poner en acción las ideas o estas fantasías que luego de pronto vienen y que de verdad es una dificultad llevarlas como al hecho, ¿sí? Así de, solo nos quedamos en, ay, a mí me gustaría tener tal cosa, tal casa, con tal pintura, me gustaría inscribirme a tal universidad, pero a veces sucede que de ese deseo no logramos conectarlo a la acción, ¿sí? Y entonces esto es todo lo que vamos a ir viendo a lo largo del cuento. Dice aquí, la única manera de evitar su insistente energía consiste en levantar barreras contra ella o dejar que la negligencia o el negativismo destructivo la envenenen. Qué fuerte estas dos palabras, ¿no? La negligencia, es decir, el descuido que tenemos con toda la riqueza que interiormente tenemos. O el negativismo que decimos, uy, si yo tuviera, pero como no tengo, entonces pues no lo hago, ¿no? Me quedo en la pasividad absoluta. Luego, permanecer en un ambiente contaminado, es decir, con personas, con situaciones, con lugares que en lugar de ser alimento para nuestra alma, más bien son detractores de nuestro crecimiento, son detractores incluso de nuestra creatividad, ¿no? Justo hoy en la mañana una paciente muy joven que está estudiando actuación me decía,
Es que no sé qué pasa, que cuando trabajo con mi equipo, para una presentación de una clase de educación corporal, este, digo mi idea, pero nunca la escuchan, ¿no? Y bueno, claro que hay que trabajar ahí un montón de temas, pero es como estar en un lugar en donde, y con personas con las que no somos escuchados o no somos validados en nuestra riqueza interior, pues eso también disminuye o limita o pone una barrera para que la fuerza creativa habite en nosotros, ¿no? Fíjense esta otra parte que fuerte. Admirar a alguien y conformarse con ser una copia experta en la imitación. Es decir, estoy tan enfocada en aquella persona que hace tan bien las cosas que luego, no me escucho. No me escucho de lo que soy capaz y entonces me convierto en una copia, ¿no? Imito solo aquello que de esa persona, admiro. Y entonces, cuando llevo a cabo lo que yo realmente quiero poner en práctica, pues se pone difícil, ¿no? Hay mucho miedo porque el agua es profunda, la noche es oscura y el camino es largo. Justo estos tres elementos, agua profunda, noche oscura, camino largo, son los elementos en donde más fértil está nuestra vida creativa, ¿no? Pero lamentablemente justo le tenemos miedo porque creemos que en esa oscuridad o en esa profundidad de ideas o en ese sentarme a escucharme, me voy a perder, ¿no? Luego, otro aspecto es el tema de los bloqueos. Hay un montón de bloqueos que el día de hoy vamos a concretarlos en tres y de ahí sus derivados, ¿no? Y lo último, complejos negativos, ambientes y personas negativas también, que son barreras para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida creativa. Y entonces, cuando un río está contaminado, todo, fíjense bien, todo empieza a morirse, puesto que cada forma de vida depende de las demás. Entonces, aquí es donde tenemos que poner el alerta. ¿Qué es lo que contamina nuestro río? ¿Sí? Son pensamientos, son ideas, son comentarios, son lugares, son nuestros propios complejos negativos. Tendrás que sentarte muy honestamente y poder encontrar qué es lo que contamina y que por tanto hace que toda forma de vida muera y que no se desarrolle, ¿no? Entonces dice Clarisa Pincola muy claro, para que regrese la vida creativa hay que limpiar y clarificar las aguas, ¿no? Que en este cuento justo nos va a dar algunas claves. Y entonces vamos con la lectura. Fíjense bien, este cuento tiene, según Pincola, bueno, más bien, ella nos comparte dos de sus versiones. Hay un montón de versiones. Yo creo que cada país tiene así como su particularidad, ¿no? Pero en este caso, Clarisa Pincola nos regala el cuento de La Llorona en dos de sus versiones. Entonces, voy a cerrar aquí un poquito para vernos y hacer la lectura juntas. ¿Qué les parece? ¿Hay alguien por ahí que quiera ayudarme con la lectura? O el día de hoy no está nuestra lectora oficial, ¿verdad? No, creo que no Si nos... quieres, Ah, yo adelante. leo. Analía, ¿tienes por ahí el cuento? Te escuchamos, solo hay que desbloquear tu micrófono. Muy bien. Muy bien, Dale. gracias. La Llorona. Un rico hidalgo corteja a una pobre pero hermosa mujer y se gana su afecto. Ella le da 2 hijos, pero él no se digna a casarse con ella. Un día, él le anuncia que regresa a España para contraer matrimonio con una caudalada dama elegida por su familia y que se llevará a sus hijos. La joven enloquece de dolor y actúa con los gritos y aspavientos propios de las locas. Le araña el rostro, se araña el suyo, le rasga la ropa y se rasga la suya. Toma a sus hijitos, corre con ellos al río y los arroja al agua. Los niños se ahogan. La Llorona cae desesperada de rodillas en la orilla del río y se muere de pena.
El hidalgo regresa a España, se casa con la rica. El alma de la Llorona asciende al cielo. Ahí, el guardián de la entrada le dice que puede ir al cielo, pues ha sufrido mucho, pero no podrá entrar hasta que recupere las almas de sus hijos en el río. Y por esta razón, hoy se dice que la Llorona recorre la orilla del río con su largo cabello volando al viento e introduce sus largos dedos en el agua para buscar en el fondo a sus hijos. Por eso también los niños no deben acercarse al río cuando se hace de noche, pues la Llorona los podría confundir con sus hijos y llevarlos consigo para siempre. Estás muteada, Moni. Gracias, Analia, perdón. ¿Quién de ustedes no ha experimentado en su niñez o incluso ya en la adultez este tema del escalofrío? De al menos a escuchar que alguien escuchó a la Llorona si es que vive cerca de un río, ¿no? Bueno, al menos aquí en México es muy común que esa leyenda se vaya transmitiendo, ¿no? Y bueno, acabamos de escuchar esta primera versión de La Llorona que tiene muchos elementos. Ahorita voy a leer la segunda para poder ir entremezclando todos, ¿sale? Dice, y ahora vamos a una Llorona moderna. A medida que la cultura va experimentando los efectos de distintas influencias, nuestra forma de pensar, nuestras actitudes y nuestros temas de interés cambian también. Y lo mismo ocurre con el cuento de La Llorona. Cuando el año pasado estuve en Colorado, hace no sé qué año, recogiendo cuentos de fantasmas, Dani Salazar, un niño de 10 años sin dientes frontales, unos pies surrealísticamente grandes y un cuerpo huesudo, destinado a ser muy alto algún día, me contó esta versión. Me dijo que la Llorona no mató a sus hijos, por las razones que se indican en la versión antigua. Entonces dice, no, no, me aseguró Dani. La Llorona se fue con un rico hidalgo que tenía unas fábricas río abajo, pero algo falló. Durante su embarazo, la Llorona bebió agua del río. Sus hijos, que eran gemelos, nacieron ciegos y con los dedos palmeados porque el hidalgo había envenenado el río con los desechos de sus fábricas. El hidalgo le dijo a la Llorona que no la quería ni a ella ni a sus hijos. Se casó con una mujer muy rica a la que le encantaban los productos de la fábrica. La Llorona arrojó a los niños al río para que no tuvieran que sufrir las penalidades de la vida, e inmediatamente después cayó muerta de pena. Fue al cielo, pero San Pedro le dijo que no podía entrar a no ser que encontrara las almas de sus hijos. Ahora la Llorona busca incesantemente a sus hijos en el río contaminado, pero apenas puede ver nada, pues el agua está muy sucia y oscura. Ahora su espíritu recorre el fondo del río con sus largos dedos y ella vaga por la orilla del río llamando incesantemente a sus hijos. ¿Quién nota cuál es la diferencia entre la primera forma del cuento, la primera versión y la segunda? ¿Alguien que nos pueda compartir? Sí, yo, Moni, ¿me Adelante, escuchas Gloria. bien? Sí, claro que sí. Bueno, la primera versión, la Llorona se comporta histéricamente con su marido, ¿sí? O Ajá. sea, muy agresiva físicamente, y el hombre ya tenía decidido marcharse. O sea, por más aspavientos, histeriqueos que hubiera hecho, no, él ya tenía decidido otra cosa. En la segunda versión eh, hay un tema de que el marido no acepta a los hijos, pero obviamente que el marido sabe que el agua estaba contaminada, o sea, no se hace cargo del daño ambiental que hizo y también a su mujer psicológicamente y a sus niños gemelos que nacieron con malas formaciones a causa
de sus malas acciones en la fábrica. O sea, son dos situaciones básicamente diferentes, a pesar de que el cuento continúa con similitud hacia la mitad, hacia el final. Eso es lo que yo entendí. Excelente, muchas gracias, Gloria. Entonces, efectivamente es la relación que la Llorona tiene con este hombre, con el Hidalgo, hay diferencias, ¿no? O sea, en la primera versión, el hombre efectivamente, se marcha, ¿no? Y además se quiere llevar a sus hijos. Entonces la mujer enloquece, ¿no? En la segunda es un hombre que es responsable de la contaminación de un río, ¿no? Y ahí es donde la mujer toma de esa agua y entonces tiene hijos con malformaciones y efectivamente el hombre, el hidalgo, no los quiere justo por esta situación, ¿no? Ok. ¿Qué otras diferencias notan? Adelante, Ana María. La diferencia, bueno, está en las épocas en que está contenida ambas versiones. La primera corresponde a la época, así interpreté yo, de la colonia, o sea, de la presencia de los españoles en América. Ujú, Em, la mención de Hidalgo suena, por supuesto, al periodo de la presencia española en América, y con una relación de desigualdad entre un español y una mujer americana, una indígena americana, con todo lo que eso conlleva, diríamos. Y la segunda versión es contemporánea, por supuesto, y está inscrita en lo que es la revolución, o sea, todo lo que significó de deterioro ambiental, la contaminación de las fábricas, eh, y los efectos desastrosos que tiene en los hijos de la Llorona que nacen con malformación. Eh, Esa es una diferencia de época y por tanto está las historias dicen en relación con lo que es la realidad en ese momento, digamos. En la segunda versión es poner énfasis en un problema que es cada vez más urgente mirar y solucionar, ujú. que es la destrucción de nuestra casa común. Exacto. Muy bien, muchas gracias, Ana María. Adelante, Estela, y luego Marta. Lo que alcanzo a ver de diferencia es en la primera versión la búsqueda de los hijos que están bien formados es hacia la superficie del río. Ujú, Y en la segunda versión los hijos vienen mal formados y la búsqueda de la Llorona es hacia el fondo, hacia la hondura, donde está turbio. Entonces, el lugar de la búsqueda es totalmente diferente de decir, busco desde arriba, desde que alcanzo a ver, a, a dar a zambullirse al río y tratar de encontrar algo, y ese río está turbio. ok, Son dos búsquedas muy diferentes. ok. Muchas gracias, Estela. Adelante, Marta. Te escuchamos. Y me llama también la atención esta última parte, eh, pero hay como una disociación en La Llorona, ¿ya? Porque habla de que su espíritu recorre el fondo del río por con sus largos dedos. Y ella vaga por la orilla del río llamando intensamente a sus hijos. O sea, como que en la persona, ¿no es cierto? Hay una disociación entre el espíritu, anda a saber tú qué significa el espíritu en este contexto, y ella que vaga por la orilla del río. Eso me llamó la atención. Ujú, Es como muy que se bien. separara. Ujú, exacto. Muy bien. Muchas gracias, Marta. Bueno, creo que ahorita que fuimos puntualizando como las diferencias de versiones, en realidad, si juntamos estas dos versiones, nos hablan como de hechos muy concretos, ¿sí? O sea, es como
el desprecio de un hombre hacia una mujer, ¿no? En este caso, el hidalgo hacia esta mujer por situaciones distintas, pero al fin de cuentas hay un rechazo, ¿no? Lo segundo es la muerte de los hijos, ¿sí? O sea, da muerte a sus hijos. En la primera versión, la situación es porque el hidalgo se los quiere llevar y la mujer muere de dolor. Entonces dice, pues no te los llevas, pues mejor que se mueran, ¿no? En la segunda versión, el hombre rechaza también a los hijos porque hay una malformación, pero una malformación que irresponsablemente también fue causada por él, ¿no? Con el tema de la contaminación del río por estas fábricas y tal. Entonces, si se fijan, todos los elementos son muy enriquecedores. Fueron también enriquecedor lo que fueron aportando, que por ejemplo esto de las versiones de época colonial y la época de la revolución industrial, yo no lo había notado, pero muchas gracias, Ana, que lo pusiste aquí en la mesa. Creo que también es como muy valioso podernos como darnos cuenta. Este, Vamos entonces a la reflexión, ¿sale? Ok, entonces fíjense bien, hay hechos importantes que sí o sí las mujeres tenemos que ser conscientes de esto, ¿sí? Son tres cosas. Primero, la contaminación, el envenenamiento y el incendio del río. Son como tres acciones profundamente graves. O sea, si lo vemos en hecho real, la contaminación, el envenenamiento y el incendio del río en nuestra casa común, tiene impactos que no nos alcanzamos a dar cuenta, ¿no? Entonces, si trasladamos esas tres situaciones a nuestra vida psíquica o a nuestra vida, de alma, también tiene estragos que a veces yo creo que ni nos alcanzamos a dar cuenta. Entonces, estamos hablando de tres situaciones que constantemente están, atacando nuestra vida y en este caso vamos a guiarla hacia nuestra vida creativa, ¿no? Y vamos a ir como haciendo relación un poquito a qué sucedió en el cuento y por qué estamos hablando de esto. Entonces, lo primero es la contaminación del alma salvaje, ¿sí? Entonces, el tema central del cuento es la destrucción de lo femenino fértil. Es decir, ¿qué hago como un detractor, en este caso el hidalgo o el hombre, que tiene esta fábrica? ¿Qué hago para destruir lo femenino fértil? Es decir, aquella capacidad en la que las mujeres somos, por naturaleza, capaces de dar vida a lo que sea. Fíjense bien, no solamente se trata de tema de hijos, de crear o criar a un hijo, dar vida a lo que sea. Entonces, este es el asunto aquí, o sea, de una o de otra manera es destruir esa capacidad, ¿no? Lo femenino fértil, lo que puede dar vida en cualquier ámbito. Dice aquí, ya sea en el interior de nosotros, de nuestra psique, o en nuestra vida exterior. Ambas son igualmente graves. Fíjense bien, que seamos destruidas en nuestra capacidad de dar vida es igualmente grave que suceda en el interior y en el mundo individual a que lo veamos constantemente. Por ejemplo, cada vez más podemos ver cómo somos objeto de muerte, ¿no? O sea, con tanto feminicidio, América Latina no alcanzamos a darnos cuenta del todo cómo esta acción es continua, 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 ¿sí? Entonces, es una manera, de destruir esto, ¿no? La capacidad de que creemos vida. Y si nos damos cuenta, es paralelo a lo que hacemos con el planeta también, ¿no? O sea, de la misma forma que destruimos el planeta, de esta misma manera, hay una fuerza que busca esto, ¿no? Que lo femenino fértil no exista o no crezca o no esté, ¿saben? Entonces,
Esto es lo fuerte y esto es lo que vamos a ir analizando. ¿Cómo es que se da todo esto? Dice aquí, cuando la vida creativa de una mujer está menguando, tiene las mismas sensaciones que la llorona. El envenenamiento, la deformación y luego el deseo de matarlo todo. Fíjense, incluso a sus hijos, algo que creó ella, que los llevó en el vientre y tal, incluso eso, ¿sí? Cuando la vida creativa de una mujer mengua, ese deseo está ahí como muy profundo, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una contaminación justo ahí. La narración de este cuento sirve para enseñarle a la mujer lo que no tiene que hacer y cómo retractarse de elecciones equivocadas. La clave está en seguir el rumbo psicológico. Fíjense, aquí está la clave principal. Rumbo psicológico contrario a la protagonista. ¿Qué es lo que hace la protagonista? Bueno, se enrola con un hombre que no conocía, yo creo que muy bien, porque si lo hubiera conocido y hubiera sido consciente de su autocuidado, no se enrola con este hombre, ¿no? Con el hidalgo que tiene otros intereses, ¿no? Segundo, no mata a sus hijos en razón de, no toma agua del río envenenado, ¿no? Y no se vuelve loca en razón de que alguien no haya valorado una creación de ella, ¿no? O sea, en la primera versión podemos ver esto, la mujer enloquece. Entonces aquí Clarisa Pincola nos está diciendo el rumbo. No hagas lo que la protagonista hizo, es decir, no mates a tus hijos, no tomes agua del río envenenado, no te enroles con hombres que te van a destruir, no lo hagas, ¿no? O sea, es muy importante comprender que cualquier cosa que creamos por sí misma tiene valor, ¿no? Entonces, dice aquí, la vida creativa se ve confiscada al hacer cosas exclusivamente del ego. Esas cosas no poseen valor espiritual duradero. Fíjense bien, el ego nos lleva a hacer cosas, a crear cosas, pero para salir ganando él, ¿sí? Este es el asunto del ego y cuando no hay alma o no hay un espíritu en lo que hacemos, o sea, lo hacemos en razón de que nos vean, en razón de ser famosas, en razón de que nos aplaudan, en razón de que nos tengan en buena estima, en razón de que nos quieran, ¿no? La mujer, por ejemplo, en la segunda versión, cuando mata a sus hijos porque nacieron con malformaciones, lo que buscaba era que ese hombre la quisiera, ¿no? Y que quisiera a sus hijos, pero como no sucedió, entonces da muerte a sus hijos. Entonces, el tema del ego busca eso, ¿no? Busca vivir, que vivamos en la superficie. Y entonces, cuando vivimos desde ahí, desde el ego, se nota. O sea, todo aquello que hacemos es como, no sé, como a lo mejor muy bonito, sí, pero con un sinsentido de fondo. Yo creo que les ha pasado que han visto esto, o incluso en ustedes mismas pueden ser conscientes de que en algunas ocasiones es más el deseo de sobresalir, de ser reconocida, de ser vista, que realmente poner alma en eso que estás haciendo, ¿no? Cada quien y su conciencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, claro que soy consciente cuando he actuado en mis creaciones desde el ego, por supuesto que soy consciente, ¿no? Entonces es muy importante que cada una de nosotros lo hagamos. Entonces, vomitar los complejos negativos ataca toda la frescura, la novedad y el potencial y el carácter del recién nacido, es decir, del proyecto o de la idea que estás poniendo, perdón, en marcha, ¿no? Entonces, un complejo negativo es esta necesidad, profunda de ser vista, ¿no? De ser reconocida. Entonces, es negativo, digo, todos necesitamos que nos reconozcan y todos necesitamos ser vistos. Aquí el asunto es que todo lo que hacemos lo hagamos en razón de eso, ¿sí? Esta es la diferencia entre actuar desde el ego y solamente para el ego y actuar con alma, ¿sí?
En algún punto, Clarisa Pinkola dice, bueno, no hay nada de malo que hagamos las cosas de nuestro ego. El asunto es que solo vivamos todo desde ahí, ¿sí? Es cuando se desvirtúa lo que damos, es cuando de verdad no hay un sabor en eso que hacemos en el exterior. Entonces dice, cuando falta demasiada alma, se produce un exceso de fabricación, o sea, exceso de color, exceso de ruido, exceso de que se vea, que se note, ¿sí? Yo he visto mucho esto, ¿no? Donde las cosas se hacen así, que se vea, que se note, oye, sí, pero ¿y cuál es el mensaje de fondo? Y ahí es donde se pierden. Ah, no, 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 solamente es así como para que todo el mundo disfruta y vea que somos, ¿no? Sí, pero ¿somos qué? ¿Somos solo imagen? ¿Somos solo ruido? ¿Somos solo producción? Entonces es ir más a fondo, ¿no? Entonces hay un exceso de fabricación. Los desechos tóxicos se vierten al río y destruyen el impulso creativo, ¿sí? O sea, destruyen la vida que ahí podemos crear. Luego, el segundo detractor, que es muy fuerte también, el envenenamiento del río, que lo vemos en la segunda versión, ¿no? Dice, el efecto más común de la contaminación es cuando sentimos pérdida de energía. Sentimos lo mismo que un río moribundo, dice Clarisa, ¿no? Entonces, nos sentimos cansadas y cansadas por todo, pero experimentamos pérdida de energía. O sea, entiendo que ir a trabajar y hacer tus labores o estar en casa y hacer tus labores o sentarte y ponerte a escribir o lo que haya que hacer requiere energía y va a generar cansancio. Pero fíjense bien, este es un cansancio que no sabes ni por qué pasa, ¿no? Entonces, aquí hay una situación, es porque hay un envenenamiento en tus procesos creativos y hay un envenenamiento en tu vida creativa, ¿no? Hay un cansancio continuo. Yo lo he sentido muchas veces y yo creo que ustedes también, ¿no? Yo creo que hemos tenido esta experiencia. Luego dice, nos volvemos lentas y espesas y además se nos acumulan las tareas, es decir, no hay una concentración, no podemos terminar nunca algo y hay esto de sentir que no avanzamos por alguna razón, pero no avanzamos, ¿no? Luego, se invaden las 5 fases de la creación, que son la inspiración, la concentración, la organización, la puesta en práctica y el mantenimiento, ¿sí? Entonces, en estos procesos creativos hay un no poder llevar el proceso adelante, ¿no? Y luego también pasa esto, que no se nos ocurre nada nuevo en los espacios en donde estamos, ¿no? O sea, la vida sigue igual, decían por ahí un artista que ahorita no recuerdo el nombre, pero la vida sigue igual y aquí no pasa nada, ¿no? No hay novedad, no hay una renovación, ¿no? Entonces, algo está sucediendo ahí también. Luego, nos distraemos fácilmente justo porque nuestro río está envenenado. Se limita a pensar que las cosas existan por sí solas, es decir, solo las desea, pero no hay una capacidad de llevarlas a acción, ¿sí? Por ejemplo, así de, uy, ¿cómo me gustaría a mí volver a la universidad? Sí, pero ¿qué vas a hacer? Sí, pero ¿cuándo? Sí, pero ¿en qué universidad? Sí, pero ¿qué carrera? Sí, pero ¿con qué recursos? ¿No? Entonces se desvirtúa todo eso. Entonces solo nos quedamos con la fantasía, ¿no? Se siente atacada por las que lo rodean. Es que no es suficiente color, no es suficiente tamaño, no es que todavía no está listo, no es suficiente, ¿no? O es demasiado, ¿no? No es que es demasiado producido lo que estás haciendo. Entonces eso también envenena nuestros procesos, ¿no? Y luego, este síndrome de la arpía está basado en un mito griego. Ya ven que los dioses griegos eran muy creativos y se les ocurría cada cosa. Entonces, un día, los dioses griegos dijeron, vamos a hacer que un personaje de esa mitología llamado Fineo, sufra.
Y entonces lo que decidieron fue enviar a unas aves como estas que se llaman arpías, y cada vez que a Fineo le servían comida para poder alimentarse, las arpías llegaban, se comían una parte de su comida, la otra la desperdigaban por el piso o el resto se cagaban encima, ¿no? Y entonces Fineo se quedaba nuevamente muerto de hambre y así por mucho tiempo, ¿no? En este pequeño mito está basado este síndrome de la arpía, que consiste en qué, fíjense bien, este síndrome dice que destruye por medio de la denigración todas las cualidades y esfuerzos de una mujer, utilizando un diálogo interior muy despectivo, ¿no? Los pretextos son otra forma de contaminación. Entonces, fíjense bien, denigrar significa no valorar eso que en lo que eres buena, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, eres una buena narradora, pero si tuvieras un síndrome de la arpía, todo el tiempo habría un diálogo interior de que tu lectura no es la correcta, de que tartamudeas mucho, de que tu voz no es bonita, etcétera, etcétera, etcétera. Así de fuerte es este síndrome, ¿no? O si eres una pintora, es como, no, es demasiado. O todo el tiempo estás denigrando lo que tú haces, ¿no? Tus cualidades, para lo que eres buena. Entonces, tal vez algunas de nosotras hemos pasado o pasamos en este momento por esta situación, ¿no? Tenemos ahí muy incrustado el síndrome de la arpía, o sea, todo aquello que queremos ponerle vida o queremos crear, viene este diálogo interior que denigra eso, ¿no? Y bueno, los pretextos, poner pretextos para hacer las cosas son otra forma de contaminación, ¿no? Así de, no, es que no puedo hacer porque no puedo hacer o no puedo dedicarme porque no tengo doctorado. No, es que no puedo ir allá, a hacer ese viaje porque no tengo el suficiente dinero. No, pero es que, hay demasiados es que, ¿no? Entonces, ¿para cuándo la acción? ¿Para cuándo decir, quiero hacer ese viaje? ¿Cuál es mi paso A? ¿Cuál es mi paso B? ¿Cuál es mi paso C? ¿Y para cuándo me lo voy a dar, por ejemplo, ¿no? O para cuándo voy a hacer tal cosa desde los recursos que tengo, pero también haciéndolos crecer. De esto se trata esto, ¿no? Luego, la otra situación, la otra parte que es la detractora de nuestra vida creativa, el incendio del río. Imagínense esto qué fuerte, esta imagen. ¿Qué tiene que suceder para que un río se encienda? Imagínense el nivel de contaminación y el nivel de basura que ese espacio tiene. O sea, está podrido, no hay ninguna forma de vida, es un agua espesa, turbia, sucia, que le pones un cerillo y se incendia. O sea, qué fuerte eso, ¿no? Qué fuerte eso poder imaginarlo y qué fuerte que suceda también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando nuestro río de nuestra creatividad está en esta situación? La corriente creativa contaminada, dice, puede estallar en incendio tóxico que no solo queme la basura, sino que convierta en cenizas todas las formas de vida. ¿Cuándo nos sucede esta situación? Fíjense bien, dice Clarisa, cuando hay un excesivo número de complejos psicológicos negativos actuando simultáneamente. ¿Sí? Es decir, mi complejo negativo materno. Tengo una mamá internalizada que todo el tiempo me criticó y ahí actuando, pero también se activa mi complejo de envidia, pero también se activa mi complejo de inferioridad, pero también se activa mi complejo de chivo expiatorio, pero también se activa. Y entonces imagínense lo denso de contaminación que hay en esto, ¿no? O sea, un excesivo número de complejos psicológicos negativos actuando al mismo tiempo. Obvio, pues no puedo hacerme para ningún lado, no puedo crear,
nada, no hay nada que salga de ahí, ¿no? Y dice, estos se yerguen y ponen en tela de juicio todo lo que la mujer es, su valía, su intención, su sinceridad, su talento, es decir, actúa tan fuerte y de tal manera que todo está en duda, ¿no? O sea, todo se pone en duda. Entonces, ¿qué sucede cuando estamos en esta situación? Dice, actúa esta idea que dice que tienes que ganarte la vida haciendo cosas que te agoten. Y entonces, para cuando crear, no hay tiempo, ¿no? O sea, todo el tiempo hay que trabajar, trabajar, trabajar duro, producir, 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 darle, 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 ¿no? Y para cuando te sientes, respiras, te equilibras y das algo que sí dé vida, ¿no? Luego, algunas veces hay voces que pueden susurrar dentro de nosotros. Bueno, serás muy buena terapeuta solo si llegas al doctorado, ¿no? Serás muy buena maestra solo si tienes todo el material didáctico hecho del mundo. Serás muy buena, deportista solo si entrenas 10 horas al día, etcétera. Entonces, el solo sí se convierte en, después de la historia del solo sí, viene la historia del nunca es suficiente, ¿no? Entonces, nunca estoy suficientemente preparada, nunca estoy suficientemente a la altura para poder hacer tal cual o cual cosa, ¿no? Entonces, todo el tiempo es denigrar la valía, la intención y el talento de lo que somos, ¿no? Luego, fíjense esto qué fuerte, convencernos de la inutilidad de nuestras ideas hasta perder el entusiasmo o mostrarnos complacientes con los demás, ¿no? Convencernos de que aquello que a mí se me ocurre no es bueno. Y entonces, pues ni para qué lo digo, ¿no? Ni para qué lo expongo. Mejor me quedo, me siento y hago lo que me dicen que tengo que hacer. Nada más, me limito a eso. Hago lo que me dicen que tengo que hacer. No le pongo mi alma, vida y corazón, diríamos acá en México, ¿no? O sea, no hay una entrega en eso que hago, ¿no? Luego, cualquier cosa que hagas no dará resultado porque no piensas con lógica. Eso es lo que nos decimos cuando estamos en esta situación, ¿no? No es que mi idea es muy loca, no tiene sentido. Pero ¿saben qué? Cuando pensamos cosas que no tienen sentido, ya estamos en el camino de de la creatividad, porque justo la primera fase de la creatividad es la inspiración. La inspiración generalmente no tiene lógica. Se te ocurre una cosa, se te ocurre otra y otra y otra y otra y otra, y después dentro del proceso creativo vas haciendo la síntesis y luego le vas dando forma, ¿sí? Eso ya es estar ahí, pero le damos un machetazo, por así decirlo, le damos un machetazo a esta parte de no pensar con lógica, ¿no? O sea, decimos, no, pues esto no tiene ni pies ni cabeza, mejor ni para qué me esfuerzo, ¿no? Mejor ahí le dejamos, ¿no? Eso también nos hacemos, ¿no? Los seres humanos. Luego, su proceso creativo se malinterpreta, es decir, del mundo exterior, las personas que nos rodean, este no lo comprenden, ¿no? Y entonces, es que se quiere dedicar a la música o a la pintura porque no le gusta trabajar, porque es una floja, ¿no? ¿Cómo? O, es que prefiere tal cosa porque no le gusta o no quiere crecer más. ¿Cómo? Si eso ya es crecer, ¿no? Si enrolarte en una creación ya es crecer, ya es poner lo que tú eres, pues, ¿no? Imaginen esta frase, o sea, lleven a su imaginación esta imagen que valga la redundancia, esto que voy a leer a continuación, dice, sufrir un complejo es como estar atrapado en el interior de una bolsa negra. Imaginen eso, estamos atrapadas dentro de una bolsa negra. ¿Qué es lo que se experimenta? Primero, no se ve nada, ¿no? Lo único que sabes es que estás atrapada ahí, que no puedes salir, que hay total oscuridad, ¿no? Así es como se vive un complejo y más
si los complejos actúan al mismo tiempo, o sea, en alianza, ¿no? En alianza muy destructiva. Es como estar atrapados en el interior de una bolsa negra. No hay por dónde. Así se experimenta, ¿no? Luego, el otro elemento que vemos en los cuentos, en las dos versiones, es el hombre del río. En uno es el hidalgo y en el otro es el dueño de la fábrica, ¿no? Y bueno, este hombre representa una parte de nuestra psique, las mujeres, que ya hemos hablado en otros cuentos, pero que yo creo que en la mayoría de los cuentos Clarisa lo retoma, que es esto de el animus. Fíjense bien, es un elemento de nuestra psique. ¿Qué significa esto? Que en las mujeres exista esta parte en nosotros. Dice, es una fuerza que ayuda a las mujeres a afirmarse en el mundo exterior. Es decir, es aquella fuerza, generalmente es una fuerza masculina que nos lleva a poner en acción nuestras ideas, nuestros pensamientos o nuestros deseos, ¿sí? Y dice, un algo de, desde y para el alma de las mujeres, ¿sí? O sea, esto simboliza el hombre del río aquí. Entonces, podemos ver que hay distintas modalidades o formas de este ánimos. El primero es el ánimos positivo, que por ejemplo lo veíamos en Manahue, representado en el padre y en el padre de las gemelas, ¿se acuerdan? Y en el mismo Manahue es un ánimo muy positivo porque cuida todo el tiempo esta parte femenina, ¿no? Entonces, ¿cómo actúa en nosotros un ánimo positivo? Nos ayuda a la manifestación efectiva de los impulsos, las ideas, pensamientos interiores cohesivos. O sea, nos ayuda todo el tiempo a que esto que anhelamos, que deseamos y que pensamos, lo podamos llevar a la acción, ¿sí? Y se comporta, fíjense, como un asistente, como un ayudante, como un hermano, como un padre, como un rey. Qué bonito poder tener esa compañía, ¿no? Internamente, o sea, alguien que todo el tiempo nos está animando para dar los pasos que necesitamos. Luego hay otro tipo de animus, que es el animus que está poco desarrollado y es aquel que en realidad no es muy pasivo, por así decirlo, ¿no? Entonces, no tenemos un filtro para discernir nuestros impulsos del ego, ¿no? O sea, actuamos todo el tiempo bajo ego, bajo ego, bajo ego, ¿no? Entonces, se atrofia, por lo tanto, igual que un músculo no utilizado, ¿no? O sea, va perdiendo la fuerza para hacer su función. Luego, el animus negativo, que es exactamente el que está representado aquí en este hombre del río, en este hidalgo, perdón, y dice, pone en tela de juicio nuestra capacidad de pensar, actuar y existir, o sea, todo el tiempo está en el cuestionamiento, ¿no? Y dice, cualquier intento de crear le induce a atacar a la mujer. ¿Eres de verdad? Nos diría este animus negativo, ¿no? ¿Tienes realmente algo que decir? ¿Hay algo valioso en ti? O sea, todo el tiempo está en la denigración, ¿no? Su animus acapara todo el oxígeno del río y ellas se sienten extremadamente cansadas, experimentan una enorme pérdida de energía y no consiguen ponerse en marcha o están inmovilizadas, ¿no? Todo esto sucede cuando en nosotros actúa un ánimos muy negativo. O hay ocasiones que las mujeres nos conseguimos parejas así, ¿no? Que parecen ánimos así, negativas. Y si realmente tienes algo que decir, realmente hay algo valioso en ti, realmente puedes crear, ¿no? Realmente puedes dar vida en esto. Entonces, es importante que lo tengamos en cuenta. Aquí hay unas claves, que nos dice Clarisa Pincola cómo podemos limpiar ese río contaminado y es muy bonito y tengámoslo en cuenta de verdad. Sobre todo quedémonos con aquella que creemos que más estamos necesitando. Fíjense, la primera, cuando iniciamos a limpiar el río, dice, acepta alimento.
¿Qué es el alimento en los procesos creativos? Cuando las personas ven nuestro trabajo o nuestra creación y nos dan un cumplido. Eso es alimento, ¿sí? Entonces no es como decir, ay, sí, no, no fue nada. No, claro que fue mucho y claro que fue algo y claro que significa, ¿no? Entonces es saborearlo, es aceptarlo y es decir, esto que dices tiene mucho sentido, ¿no? Realmente sí lo soy. Y no en un afán, fíjense bien, de soberbia, de, sí, claro, aquí soy la más maravillosa de todas. No, se trata de que aceptes aquello que la gente te da para como reconocimiento. Fíjense, de eso nos alimentamos también, ¿no? Entonces, es una manera a aceptar el alimento de combatir a nuestro ánimo negativo, ese que pues no nos ayuda a desarrollarnos, ¿no? Luego, la segunda clave, reacciona. O sea, que no perdamos la capacidad de reaccionar. Dice, para crear tienes que saber reaccionar, es decir, saber elegir de entre dos posiciones o dos posibilidades la que mejor te convenga, ¿no? O sea, es ponerte en acción, reacciona. ¿Sí? Elige lo que sea, pero elígelo con la mayor conciencia que puedas, ¿no? Entre muchas ideas, elige la que creas que es más conveniente para ti y a la que le vas a poder dar más vida también. Luego, dice también esta, sé salvaje, es decir, deja actuar tu parte ilógica en tu vida. A partir de eso puedes crear, imaginar y crear muchas cosas. Dice, deja que salga cualquier cosa y sin censurar nada en un principio. Es decir, permítete que se exprese, ¿no? Yo cuando voy a hacer algunos proyectos con mis alumnos, escuchamos, o sea, escuchamos todas las ideas, aunque sean ilógicas, aunque no tengan sentido, aunque no sean tan relevantes en algún principio, pero luego tienen una cohesión que justo de ahí, de ese proceso ilógico, salen cosas de verdad maravillosas. Sí, sé salvaje, justo, ¿no? Deja que tu parte ilógica actúe. Dice Clarisa, no censures nada en un principio. El principio es así, después va a tener su filtro y después va a tener su cohesión, después vas a tener que tomar decisiones, esto sí, esto no, esto por acá, esto lo desechamos, etcétera, ¿no? Entonces es eso. Entonces, empieza. No es el fracaso el que nos paraliza, sino la renuencia de volver a empezar. ¿Sí? O sea, a lo mejor ya intentaste alguna vez una cosa y no te fue bien. Pues no te quedes ahí, vuélvelo a intentar. Y a lo mejor esa segunda vez tampoco te va bien, quizás la tercera, la cuarta o la quinta ocasión. Entonces tiene sentido todo lo que haces, ¿no? Pero empieza. No dejes de intentar eso por lo que tú sabes que en lo que puedes dar vida, ¿no? Luego, protege tu tiempo. Un Animus bien desarrollado tiene límites estupendos, dice Clarisa Pincola. Es decir, a veces hay que cuidarnos de ciertas cosas que nos hacen perder el tiempo, ¿no? Justo, que es a lo mejor una relación, a lo mejor una adicción, a lo mejor un hobby, ¿no? Que más allá de llevarte a desarrollarte, te entretiene, ¿no? Te mantiene ahí muy ocupado, estás muy, embelesada en una situación, pero que tu desarrollo entonces se queda como truncado, ¿no? Luego, persevera, tanto si nos sentimos fuerte como si no, si preparadas o si no. Es decir, en cualquier situación en la que estés, persevera, sé constante en aquello que tú quieres lograr, ¿no? Protege tu vida creativa, dice, da al problema su nombre y resuélvelo cuando estos aparecen. Construye tu verdadero trabajo, es decir, toma tu energía de allí y tráela aquí. Es decir, busca hacia dónde se está derramando tu energía y si no es necesario que esté ahí, muévela. ¿A dónde quieres realmente construir, no? ¿A dónde realmente te importa estar? Más allá de distracciones, ¿no?
Pon alimento para la vida creativa, tiempo, sentido de pertenencia, pasión y soberanía también, ¿no? Es decir, dedícate, punto, a eso que sabes que te puede ayudar, ¿no? A crecer. Hay otros dos cuentos que Clarisa Pinkola, para nutrir este tema de la creatividad, los trae a colación. El siguiente cuento, fíjense, yo creo que lo conocen bastante bien, que es La vendedora de fósforos. Y aquí nos ayuda a entender qué es lo que sucede cuando tenemos falta de alimento y falta de concentración y a qué nos conducen, ¿sí? Es muy bonito este cuento, entonces vamos a leerlo rápidamente. Voy a dejar de compartir para vernos mientras leemos y vamos nuevamente a la reflexión. Primero, pregunto, ¿cómo estamos con esta primera parte del cuento de La Llorona? ¿Alguna resonancia que quieran hacer en este momento o seguimos? Sí, no, algo chiquitito. Adelante. Con respecto al alimento, tú dijiste que es bueno aceptar cuando las personas dicen algo de tu creatividad, pero yo tengo la sensación que no siempre vas a estar rodeado de alguien que aplauda positivamente lo que hiciste. Entonces, mi forma de ver la creatividad es si yo cocino algo, si yo pinto, si yo hago un trabajo de artesanía y no hay nadie que me pueda dar su opinión positiva o negativa o simplemente hacer un pellizco, entonces me lo tengo que hacer yo. Qué buena que te salió esta torta. Qué Ajá. lindo cuadro hiciste, cómo combinaste todos los colores. Pero qué maravilloso, lavaste toda la ropa y el día está soleado y se secó pronto. O sea, no siempre y el aplauso tiene que nacer de uno con todo lo que hemos creado al del transcurso de la jornada. Eso. Exacto, muy bien, qué bueno que lo traes a colación. Justo el tema del alimento es ser capaces de recibirlo de los demás, pero también ser capaces de alimentarnos nosotras mismas, ¿no? Y justo retomar el cuento de la vendedora de fósforos es, ¿qué sucederá con nosotros si no hay alimento? ¿Saben? Si no lo recibimos de otros o nos rodeamos de personas que en lugar de alimentarnos nos envenenan, ¿no? Porque también pasa. O vivimos en una situación en donde eso que yo estoy creando, no hay con quien compartirlo también, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en estas situaciones? Muchas gracias, Gloria. Vamos directo a la lectura, ¿les parece? ¿Alguien que quiera ayudarme? Es La vendedora de fósforos. ¿Te parece yo? Adelante, sí. Ya. Adelante, Marta. Había una niña que no tenía madre ni padre y que vivía en la espesura del bosque. Había una aldea en el lindero del bosque y ella había averiguado que allí podía comprar fósforos a medio penique y después venderlos por la calle a un penique. Si vendía suficientes fósforos, podía comprarse un mendrugo de pan, regresar a su cobertizo del bosque y dormir vestida con toda la ropa que tenía. Vino el invierno y hacía mucho frío. La niña no tenía zapatos y su abrigo era tan fino que parecía transparente. Sus pies ya habían rebasado el coral azul y se habían vuelto de color blanco, lo mismo que los dedos de las manos y la punta de la nariz. La niña vagaba por las calles y preguntaba a los desconocidos si por favor le querían comprar cerillas. Pero nadie se detenía ni le prestaba la menor atención.
Por consiguiente, una noche se sentó diciendo, tengo cerillas, puedo encender fuego y calentarme. Pero no tenía leña. Aún así, decidió encender las cerillas. Mientras permanecía allí sentada con las piernas estiradas, encendió el primer fósforo. Al hacerlo, tuvo la sensación de que la nieve y el frío desaparecían por completo. En lugar de los remolinos de nieve, la niña vio una preciosa estancia con una gran estufa verde de cerámica y una puerta de hierro adornada. La estufa irradiaba tanto calor que el aire parecía ondularse. La niña se acurrucó junto a la estufa y se sintió de maravilla. Pero de repente, la estufa se apagó y la niña se encontró de nuevo sentada en medio de la nieve. Temblaba tanto que los huesos de la cara le crujían. Entonces se encendió la segunda cerilla y la luz se derramó sobre el muro del edificio junto al cual estaba sentada. Y ella lo pudo atravesar con la mirada. En la habitación del otro lado de la pared había una mesa cubierta con un mantel más blanco que la nieve. Y sobre la mesa había platos de porcelana de purísimo color blanco. Y en una fuente había un pato recién guisado. Pero justo cuando ella estaba alargando la mano hacia aquellos manjares, la visión se fumó. La niña se encontró de nuevo en la nieve. Pero ahora las rodillas y los labios ya no le dolían. Ahora el frío la escocía. Se estaba abriendo camino por sus brazos y su tronco, por lo que ella decidió encender la tercera cerilla. A la luz de la tercera cerilla, vio un precioso árbol de Navidad, bellamente adornado con velas blancas, cintas de encaje y hermosos objetos de cristal y miles de puntitos de luz que ella no podía distinguir con claridad. Entonces contempló el tronco de aquel gigantesco árbol que subía cada vez más alto y se extendía hacia el techo hasta que se convirtió en las estrellas del firmamento sobre su cabeza. Y de pronto, una fulgurante estrella cruzó el cielo y ella recordó que su madre le había dicho que cuando moría un alma, caía una estrella. Como llovía del cielo, se le apareció su amable y cariñosa abuela, y ella se llenó de alegría al verla. La abuela tomó su delantal y la rodeó con él. La estrechó con fuerza contra sí y ella se puso muy contenta. Pero poco después la abuela empezó a esfumarse y la niña fue encendiendo un fósforo tras otro para conservar a su abuela a su lado. Un fósforo y otro para no perder a su abuela, hasta que al final la niña y su abuela ascendieron juntas al cielo, donde no hacía frío y no se pasaba hambre ni se sufría dolor. Y a la mañana siguiente encontraron a la niña muerta, inmóvil entre las casas. Qué fuerte cuento, ¿no? O sea, que termina con la muerte de una niña. Y entonces, pues bueno, vamos a ver los elementos. Justo, Gloria nos traía a colación el tema que tiene que ver con este cuento. ¿Qué sucede cuando estamos rodeadas de indiferencia, ¿no? O cuando psíquicamente o internamente tampoco tenemos la capacidad o la fuerza para alimentarnos por nosotras mismas, ¿no? En este caso, en nuestros procesos creativos. Entonces, pues vamos a ello. Fíjense bien, la niña
como les decía ahorita, vive en un ambiente de indiferencia, no se valora lo que ella tiene y se encuentra en una situación psíquica en la que se le ofrecen muy pocas alternativas, ¿sí? O sea, nadie quiere comprarle sus cerillas, o sea, no ven lo valioso que eso implicaría si lo obtienes, ¿no? Pero lo más grave de esto es que se queda en una profunda resignación, ¿no? En medio de esa indiferencia, las personas van, vienen, hay situaciones que están pasando en las luces o en las casas por donde ella pasa, pero nadie la ve, ¿no? Y entonces se resigna a esto, a esa situación, o sea, no hay un camino posible para ella, al menos no lo ve. Este es el tema, ¿no? No ve que hay una posibilidad de hacer para poder salir de ahí, se queda atrapada en su situación, ¿no? Entonces dice Clarisa, esto es muy fuerte, si tú te encuentras en este apuro, por favor, da la media vuelta y aléjate de, de espacios en donde no es valorado quién tú eres, ¿no? Qué fuerte, pero también cuántas veces nos la aplicamos, ¿no? Nos aferramos a quedarnos en lugares donde no somos valoradas, donde no nos quieren, donde nuestras cualidades o nuestro talento para las personas es insignificante, ¿no? Entonces es, por piedad, aléjate, ¿no? Lo que hizo esta niña más bien fue resignarse y quedarse, ¿no? Atrapada ¿no? Dice aquí, el hecho de estar con personas reales que nos confortan, nos apoyan y ensalzan nuestra creatividad es esencial, fíjense, para nuestra vida creativa. Dice Clarisa Pincola, no sé si muchos o pocos, pero 1 o 2 amigos es suficiente que nos digan que nuestro don es pan del cielo. Fíjense bien, con 1 o 2 personas suficiente. No necesitamos multitudes para que nos aplaudan. Con 1 o 2 personas que nos den este alimento o la capacidad interna para poder alimentarnos por nosotras mismas. Ojalá y podamos rodearnos de, ¿saben? Porque eso, claro que sería muy valioso. Para evitar ser vendedora de fósforos, se tiene que emprender una acción, dice. Cualquier persona que no apoye tu arte o tu vida, fíjense aquí qué fuerte, no merece que tú le dediques tu tiempo. Así sea alguien así muy allegado a ti. Si no apoya tu vida, si no apoya tu arte, no merece que tú le dediques tu tiempo, ¿no? Tal vez hemos pasado por una situación así. ¿Y qué podemos hacer en medio de eso? Bueno, pues abstenernos de perder el tiempo con el reino de las fantasías, que fue justo lo que le pasó a la niña, ¿no? O sea, se quedó tan resignada y ante la indiferencia y tan atrapada que entonces se quedó con lo maravilloso que su imaginación le brindaba, ¿no? Primero, es una fantasía de placer, es decir, soñando, teniendo ensoñaciones con lo que podría ser tan maravilloso. Pues sí, pero no es, ¿no? ¿Cuántas veces nos entretenemos en wow, la casa de mis sueños, el trabajo de mis sueños, la pareja de mis sueños, esta creación de este proyecto de mis sueños, pero hasta ahí llegamos, ¿no? Entonces, dice Clarisa, por favor, abstente de quedarte atrapada en ese tipo de fantasía, ¿no? La segunda fantasía es la imaginación deliberada. En algún punto de nuestros procesos creativos, la imaginación deliberada es necesaria, ¿no? Es como esta fase en donde estás planificando para llevar a la acción. Pero hay ocasiones que también nos quedamos en el plan, ¿no? En los números y en tal, pero no llegamos, ahí estamos tan bloqueadas que no llegamos a dar el paso siguiente, ¿no? Entonces también abstenernos de quedarnos ahí, ¿no? Luego, de la imaginación o de la fantasía que lo paraliza todo, ¿no? Es decir, las fantasías que parecieran en ocasiones paranoia, ¿no? Como estos
bueno, es que si hago y luego no se vende y luego no me va bien y luego, y si no les gusta y si me corren y si sucede, ¿no? Entonces es este tipo de fantasías en donde creemos, en donde nos quedamos paralizadas, a veces muertas de miedo, ¿no? O desesperanzadas también, porque creemos, o sea, ya pensamos lo que piensan los demás de nuestro arte o de nuestro trabajo o de lo que sea, y entonces ya no damos el paso, ¿no? Entonces dice Clarisa Pinkola, importante, abstente de quedarte ahí, ¿no? De esa fantasía que luego te paraliza, ¿no? Luego, la abuela es un elemento así súper importante aquí, es aquella que la atrapa en la fantasía absoluta y se la lleva al cielo, ¿sí? O sea, en lugar de decirle, por favor, levántate, despierta, no te quedes ahí, muévete, busca, no, la abraza, le da la esperanza de que habrá un mundo mejor para ella y entonces ahí pierde la vida, ¿no? Entonces, dice, se la lleva a una vida de fantasía, es decir, se la lleva al cielo. La abuela, en este caso, simboliza la morfina definitiva, ¿no? Esa que adormece nuestros instintos, adormece nuestros deseos. Y entonces nos induce al sueño de la complacencia, del entumecimiento, de la negación, las fantasías perniciosas donde esperamos que todas las penalidades desaparezcan por arte de magia, ¿sí? Eso es lo que significa aquí, o sea, aquel elemento en nuestra psique que nos paraliza y que en lugar de llevarnos a movilizarnos, nos atrapa, ¿sí? Y pues bueno, nos deja en una pasividad también absoluta en donde pues no desarrollamos, ¿no? Luego, el invierno psíquico, en su sentido más negativo, dice, trae el beso de la muerte, ¿no? La frialdad a todo lo que toca. Y entonces este significa el final de cualquier relación. Y bueno, esta es una recomendación que Clarisa Pinkola nos hace. Si tú quieres matar algo, muéstrate frío. Es decir, no te comuniques, no envíes mensajes, no llamadas, no lo veas, no la veas, y entonces eso va a morir. O sea, no le dediques tu tiempo ni tu energía a algo que quieres que ya no exista en tu vida, ¿no? Entonces también aquí podemos verlo como en estas dos caras, la parte positiva, que nos ayuda a dar muerte a algo que tiene que morir, pero también la parte negativa en donde si nos quedamos paralizadas, pues justo no llevamos a cabo nuestros deseos, ¿no? Y luego esta frase también dice, es mejor sanar la afición a las fantasías que esperar deseando y confiando resucitar de entre los muertos. Fíjense, entonces, si estamos enfermas o somos aficionadas a nuestros castillos de hielo, es mejor que hagamos camino para sanarlo, ¿no? Que esperar que vamos a resucitar de entre los muertos. Eso no sucede, ¿no? Una idea que no se lleva a cabo muere en su momento, ¿no? Entonces, por eso es importante que podamos alimentar como estos elementos. Hay un último cuento, tenemos aún tiempo, que es con lo que cierra Clarisa Pinkola, que es el cuento de los tres cabellos de oro. Dice, el tema del cuento es la manera que se permite recuperar la concentración, si es que la hemos perdido. Dice, la concentración está formada por la percepción y el oído y sigue las instrucciones de la voz del alma. Ok, entonces vamos a el cuento de los tres cabellos de oro. ¿Alguien quiere leerlo o quieren que lo lea yo? ¿Alguien dice yo? Lo voy a leer, ¿va? Dice así, los tres cabellos de oro. Una vez, en una profunda y oscura noche, una de esas noches en que la tierra es de color negro y los árboles parecen unas nudosas manos recortándose contra el cielo azul oscuro, en una noche exactamente como esta, un solitario anciano atravesaba el bosque con paso vacilante. A pesar de que las ramas de los árboles le arañaban el rostro y le medio cegaban los ojos, él sostenía en alto una pequeña linterna. Dentro del farolillo, la vela encendida se iba agotando poco a poco.
El anciano era todo un espectáculo con su largo cabello amarillento, sus amarillos dientes medio rotos y sus curvadas uñas de color ámbar. Tenía la espalda tan encorvada como un saco de harina y era tan viejo que la piel le colgaba en volantes de la barbilla, los brazos y las caderas. El anciano avanzaba a través del bosque, agarrándose a un abeto e impulsando el cuerpo hacia adelante para agarrar otro abeto. Y con este movimiento de remero y el poco aliento que le quedaba, proseguía su camino. Todos los huesos del cuerpo le dolían como si estuvieran ardiendo. Las lechuzas de los árboles emitían unos chirridos semejantes a los de sus articulaciones, mientras él proyectaba el cuerpo hacia adelante en medio de la oscuridad. A lo lejos brillaba una minúscula y trémula luz, una casita, un fuego, un lugar de descanso. El anciano avanzó con gran esfuerzo hacia aquella luz. Llegó a la puerta exhausto, la vela de la linterna se apagó y él entró y se desplomó en el suelo. Dentro había una anciana sentada delante de una espléndida chimenea encendida. La anciana corrió a su lado, lo tomó en brazos y lo llevó a la chimenea. Allí lo sostuvo con sus brazos como una madre sostiene a su hijo y lo acunó en su mecedora. Allí estaban ellos, el pobre y frágil anciano, que no era más que un saco de huesos, y la vigorosa anciana que lo acunaba hacia adelante y hacia atrás, diciéndole, calma, calma, no pasa nada. Se pasó toda la noche acunándolo, y cuando ya estaba a punto de rayar el alba, el anciano había rejuvenecido y ahora era un apuesto joven de cabello de oro y largos y fuertes miembros. Pero ella lo seguía acunando. Calma, calma, no pasa nada. El amanecer ya estaba muy cerca y el joven se había convertido en un niñito precioso de cabello de oro trenzado como el trigo. Al rayar el alba, la anciana arrancó rápidamente 3 cabellos de la preciosa cabeza del niñito y los arrojó a los azulejos del suelo. Los cabellos hicieron tig, 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 y el niñito que la anciana sostenía en sus brazos bajó a gatas de su regazo y corrió a la puerta. Se volvió un instante para mirar a la anciana, le dirigió una deslumbradora sonrisa y después dio media vuelta y ascendió al cielo para convertirse en el radiante sol matinal. Este es el último cuento con el que Clarisa nos enriquece este tema de la creatividad. ¿Qué les llama la atención de él? Una, dos personas que nos compartan. Para mí, el amor maternal de regreso al cielo, o sea, Dios es uno solo, mujer y hombre a la vez. Dios es un óvulo, es un espermatozoide, es la creación misma, o sea, el acunar al viejito es el final de la vida, pero el principio de la vida cuando se vuelve un pequeñín y regresa y se torna en el sol de la mañana. Fíjate qué interesante, justo ese es el símbolo, ¿no? Es el final de, y luego el renacimiento, ¿no? O sea, cómo vemos que este anciano, después de ser mecido por esta anciana, rejuvenece, ¿no? Y se convierte justo en el sol matinal. Es una imagen muy bonita que en este cuento nos regalan. Entonces, fíjense, aquí, primero, el hombre está vagando en la noche, ¿no? Entonces, ¿qué significa la noche? Dice, tipifica el periodo en el que la energía en forma de un viejo muy viejo es cada vez más débil. Perder la concentración equivale a perder la energía. Es decir, esta imagen que el cuento nos regala de cómo este anciano va transitando la noche es esos periodos en donde perdemos la energía por cansancio, porque ya no se nos ocurre nada, porque es una idea o un proyecto ya muy desgastado y en donde no hay novedad, ¿saben? Entonces, es
necesario justo hacer este proceso que el cuento nos regala, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es ir a la casa de la anciana vigorosa, fíjense. La anciana vigorosa en este caso representa a la mujer salvaje, es decir, ir y volver para sentarnos y que nos acune. Qué bonita imagen. Ser acunados por la mujer salvaje, es decir, tener espacios para revitalizarnos, para que nuestras ideas y nuestra creatividad también vuelva a tener vida, ¿no? O si en caso de que una idea ya sea tan desgastada o un proyecto esté tan desgastado, poder decir hasta aquí también, ¿no? Eso es válido. Entonces, la paciencia, la paz y el movimiento de balanceo justo renuevan nuestras ideas, ¿no? Aquí vemos de nuevo a la vieja, es decir, la mujer salvaje, o a la que sabe, ¿no? El hecho de que ella nos sostenga en brazos delante del fuego es restaurador y además reparador. Qué bonito, ¿no? La mujer, aquí va, lo que en la mujer foca veíamos, la mujer tiene que descansar, equilibrarse y recuperar su concentración. Queridas, no somos máquinas. No somos una extensión de nadie como para no parar nunca. Necesitamos estos espacios para recuperarnos, ¿sí? El cabello aquí simboliza el pensamiento que sale de la cabeza, es decir, las ideas, ¿no? Tu gastada idea o actividad podrá resplandecer con más fulgor si eliminas una parte o te desprendes de ella, ¿sí? Es decir, dejar que repose. Cuando yo iba a una de las maestrías, a la maestría que hice en Gestal, un maestro nos decía, bueno, si estás muy atareada con un proyecto y ya no se te ocurre más y tienes muchas dudas, al menos en la noche vete con una pregunta. Escríbela, ponla debajo de tu almohada y duérmete, nos decía, y duérmete. Al día siguiente algo va a suceder, ¿no? Y justo él nos contaba, yo he hecho la prueba, realmente sí sucede, cuando hay algo en donde de verdad no vemos por dónde podemos hacer la pregunta, guardarla, es decir, dejar que repose, ¿sí? Dejar que la vieja, la que sabe, venga y acune la idea. De verdad que hay una renovación ahí. Nuestra psique es tan maravillosa, nuestro inconsciente es tan maravilloso que casi siempre nos tiene las respuestas, ¿no? Entonces hay que confiar también en este proceso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito de la renovación y de la concentración? Repararnos en eso es para ir luego directas a la yugular, dice Clarisa, me encanta esto, para llegar hasta las semillas y los huesos de cualquier cosa que haya en nuestra vida. Pues allí está el placer y la alegría, es decir, para entregarnos con todo el amor y con toda el alma, ¿sí? Llegar a la yugular, es decir, saborear aquello que estamos haciendo. Para eso necesitamos renovarnos o repararnos también. Y con esta frase cierro. Dice, si has perdido la concentración, siéntate y no te muevas. Toma la idea y acúnala hacia adelante y hacia atrás. Quédate con una parte y arroja el resto. Verás cómo te renuevas. No tienes que hacer nada más. Fíjense qué bonito, es muy poética esta frase, pero realmente tiene toda la verdad, ¿no? Siéntate y no te muevas. O sea, deja que tu psique, tu interior, Dios, tu espíritu, tu alma, como le quieras llamar, hagan el proceso dentro, ¿no? Para que esto se pueda renovar. Ok, con esta frase, terminamos. Aún nos queda un espacio para poder compartir, que es súper enriquecedor también poder abrirlo, escucharnos, hacer alguna pregunta si desean, comentar algo, lo que gusten, ¿sí? Primero, cerramos la grabación, ¿verdad? Y Adelante. agradezco, Mónica, toda esta experiencia compartida, que realmente es muy rico este cuento y todos también, pero vamos a dejar este espacio para compartir preguntas. Muchísimas gracias.